Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Sergio llegó a casa aquella noche con un gesto serio, el mismo que solía poner cuando quería que sus palabras sonaran indiscutibles. Se dejó caer en la silla del comedor, suspiró con dramatismo y dijo que la empresa le había pedido un esfuerzo extra. Debía viajar 3 días a Bruselas para asistir a una reunión clave con clientes internacionales. Laura, que estaba recogiendo los platos de la cena, le miró con una mezcla de sorpresa y resignación. No era la primera vez que él se marchaba de improviso, pero algo en su tono le hizo sentir que esta vez debía aceptar sin demasiadas preguntas. Sergio continuó explicando que era una oportunidad única para cerrar un contrato millonario y que su jefe confiaba en él más que en nadie. Laura asintió, intentando convencerse de que aquello era verdad y no otra de sus escapadas disfrazadas de trabajo. Sin embargo, en el fondo de su pecho, una punzada de inquietud comenzaba a crecer. Al día siguiente, Sergio se levantó antes que ella y comenzó a preparar la maleta con una precisión que Laura no recordaba haber visto en sus últimos viajes. Camisas impecablemente planchadas, trajes oscuros de su corte favorito, zapatos recién lustrados y hasta su perfume más caro, aquel que usaba solo en ocasiones especiales. Laura, observando desde el marco de la puerta, intentó ahogar la sensación incómoda que le recorría el cuerpo. Él hablaba de agendas apretadas, presentaciones importantes y cenas de negocios, pero no sacaba de la maleta el portátil que siempre llevaba a las reuniones. La ausencia de ese detalle quedó flotando en la mente de Laura, aunque decidió no mencionarlo para evitar una discusión. Se limitó a preguntarle si quería que le preparase algo de comer para el viaje, a lo que él respondió con un rápido «no hace falta». Esa frialdad le dejó un sabor amargo que no pudo disimular. Cuando el taxi llegó para recogerlo, Sergio le dio un beso fugaz, casi mecánico, y salió con la maleta rodando detrás. Laura cerró la puerta lentamente, sintiendo que ese beso no llevaba ni un gramo de cariño verdadero. Se quedó apoyada en la madera durante unos segundos, intentando acallar la vocecita que le decía que algo no encajaba. Caminó hacia la ventana y lo vio hablar por teléfono, con una sonrisa que no le dedicaba a ella desde hacía mucho tiempo. El coche se alejó y, con él, la calma que Laura intentaba mantener. Sabía que lo sensato era confiar, pero el instinto le gritaba que aquel viaje escondía más de lo que él había contado. Y, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de descubrir que su intuición no se equivocaba. Ese mismo fin de semana, Marta, la mejor amiga de Laura desde la universidad, había viajado a París con su pareja para celebrar su aniversario. Paseaban sin prisas por la ciudad, disfrutando del sol suave de la mañana y de la magia de las calles parisinas. Mientras recorrían los Campos Elíseos, Marta se detuvo frente a un escaparate, pero algo en su visión periférica captó su atención. A lo lejos, entre la multitud, creyó reconocer a Sergio, el marido de su amiga. Al principio pensó que podía tratarse de un error, pero la forma de caminar y su postura eran inconfundibles. Le dijo a su pareja que esperara un momento y comenzó a seguirle con discreción. Lo que estaba a punto de ver borraría cualquier duda. Sergio no estaba solo. A su lado, una mujer rubia, elegante y más joven que Laura, le tomaba del brazo como si fueran una pareja de toda la vida. Ambos reían despreocupadamente, sin notar que alguien los observaba. Marta sintió un nudo en el estómago, consciente de lo que aquello significaría para su amiga. Decidió no intervenir en ese momento, pero sí mantenerse cerca para confirmar lo que veía. Durante varios minutos lo siguió por las calles llenas de turistas, observando cómo se detenían en cafeterías y se miraban con complicidad. El dolor por Laura crecía con cada gesto de cariño entre ellos. Era evidente que ese viaje a Bruselas no existía. Marta los vio detenerse frente a una terraza con vistas a la avenida más famosa de París. Sergio apartó una silla para la mujer y se sentó frente a ella, como si estuvieran en una cita romántica perfectamente planificada.
El sol iluminaba sus rostros mientras se inclinaban hacia adelante para hablar en voz baja. Marta no podía escuchar sus palabras, pero la expresión de Sergio lo decía todo. No había preocupación por reuniones de trabajo, solo atención plena a la mujer que tenía delante. Entre risas, él le acarició la mano con una naturalidad que rompía cualquier posibilidad de excusa. La imagen era tan clara que Marta sintió la necesidad urgente de documentarlo. Sacó el móvil con cuidado, intentando que no notaran su presencia. Fingió mirar mensajes mientras, en realidad, enfocaba la cámara hacia ellos. Varias fotos capturaron el momento, las manos entrelazadas, las miradas prolongadas y el beso rápido que él le dio antes de que llegara el camarero. Cada imagen era una puñalada de certeza. Marta sabía que no podía guardar aquello para sí misma. Laura merecía saber la verdad, por dura que fuera. Así que se apartó unos pasos, revisó las fotos para asegurarse de que eran nítidas y se preparó para el siguiente movimiento. Desde un rincón más alejado, Marta continuó observando mientras la pareja compartía una botella de vino. No había margen para malinterpretaciones. Sergio estaba en París disfrutando de un viaje romántico con otra mujer, no en una reunión profesional. El corazón de Marta latía con fuerza, dividido entre la indignación y la tristeza por su amiga. Sabía que esas imágenes serían dolorosas, pero también la única forma de que Laura no siguiera engañada. Guardó las fotos en una carpeta aparte para no borrarlas por accidente y tomó nota mental de la hora y el lugar exacto. Acto seguido, envió un mensaje a Laura con una frase breve pero cargada de peso: «Lo siento, pero tienes que ver esto». Adjuntó las imágenes sin añadir más explicaciones, porque ninguna palabra podía suavizar el golpe. Al pulsar «enviar», sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Imaginó la reacción de Laura al abrir esas fotos y deseó estar a su lado para apoyarla. Sin embargo, sabía que lo mejor era darle un momento para procesar antes de llamarla. Cerró el móvil, pero mantuvo la vista en Sergio, asegurándose de que no se le escapara ningún detalle más. Laura estaba en casa, revisando algunos correos de trabajo, cuando escuchó la notificación de un mensaje entrante. Al desbloquear el móvil, vio el nombre de Marta y una frase que le heló la sangre: «Lo siento, pero tienes que ver esto». Sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo incluso antes de abrir el archivo. Cuando lo hizo, las imágenes aparecieron una tras otra: Sergio y una mujer rubia, caminando de la mano, riendo y bebiendo vino en una terraza de París. Cada fotografía era un golpe seco que le dejaba sin aire. La garganta se le cerró y notó un peso insoportable en el pecho, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido de golpe. Se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo, pero las lágrimas comenzaron a deslizarse sin control por sus mejillas. Todo lo que había intuido durante meses se confirmaba en esas instantáneas, y no había vuelta atrás. La traición no era solo el engaño físico, sino la mentira calculada, el disfraz de viaje de negocios para disfrutar de otra. Laura se dejó caer en el sofá, intentando recuperar el aliento mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba aquello? ¿Quién más lo sabía? La sensación de humillación se mezclaba con una rabia fría que empezaba a crecer dentro de ella. Durante unos minutos, Laura permaneció inmóvil, como si necesitara asegurarse de que lo que veía era real. Volvió a mirar las fotos, ampliando los gestos, analizando la complicidad en sus miradas, el roce de sus manos, los labios casi rozándose. No había margen para explicaciones inventadas. Sintió que las paredes de su casa se cerraban sobre ella, como si el aire fuera cada vez más denso. Recordó cada momento en que Sergio había llegado tarde, cada excusa de reuniones inesperadas y cada llamada que cortaba de forma abrupta. Todas esas piezas se encajaban ahora con una claridad cruel. La rabia empezó a ganar terreno al dolor. No iba a quedarse llorando sin hacer nada. No podía permitir que él siguiera manejando su vida como si nada pasara. Con los ojos aún húmedos,
respiró hondo y se obligó a pensar con frialdad. Necesitaba un plan, algo que no solo pusiera fin a esa farsa, sino que dejara claro que ella no era una mujer que se dejara pisotear. El corazón le latía con fuerza, pero su mente comenzaba a trazar la estrategia que cambiaría el rumbo de todo. Laura y Sergio tenían una cuenta conjunta desde hacía años, algo que en su momento le pareció una muestra de confianza y unión en el matrimonio. Todas las tarjetas de crédito y débito estaban vinculadas a esa misma cuenta, lo que facilitaba los pagos comunes de la casa y los viajes. Sin embargo, en ese instante, Laura lo vio como una herramienta perfecta para ejecutar la primera parte de su venganza. Si él estaba en París gastando el dinero de ambos con otra mujer, no pensaba dejar que lo siguiera haciendo ni un minuto más. Se levantó del sofá con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Abrió el ordenador portátil, introdujo sus claves y accedió a la banca online. Cada movimiento bancario aparecía en la pantalla: cenas caras, compras en tiendas de lujo, pagos en hoteles de la capital francesa. Laura apretó los dientes al ver la lista, pero no perdió el control. Sabía que, con un solo clic, podía cortar de raíz aquel derroche. Y lo haría sin previo aviso, asegurándose de que la sorpresa le llegara en el momento más incómodo posible. Sin pensarlo dos veces, Laura dirigió el cursor hacia la opción de bloqueo de tarjetas y seleccionó todas a la vez. El sistema le pidió confirmación y, con un clic firme, dejó a Sergio sin acceso inmediato al dinero. Un silencio pesado llenó la habitación, interrumpido solo por el sonido de su respiración acelerada. Sabía que en cuanto él intentara pagar algo, el problema estallaría. Cerró el portátil con calma y se recostó en el sofá, imaginando la escena en París, él en un restaurante caro, intentando impresionar a su amante, y de repente la tarjeta rechazada. Esa imagen le arrancó una ligera sonrisa, la primera desde que había visto las fotos. Laura se dio cuenta de que ese gesto, aunque pequeño, le devolvía una parte del control que Sergio había intentado arrebatarle. No era solo cuestión de dinero, era una forma de dejar claro que ya no aceptaba ser tratada como una ingenua. Se levantó para servirse un vaso de agua, sintiendo cómo la rabia se transformaba en una fría determinación. Aún no sabía exactamente cómo se desarrollaría todo, pero tenía claro que este era solo el principio. No iba a advertirle ni explicarle nada, quería que lo descubriera en el momento más incómodo posible. Y así, su caída sería más dura. 2 horas más tarde, su teléfono comenzó a vibrar con insistencia. En la pantalla aparecía el nombre de Sergio, y Laura lo dejó sonar unos segundos antes de contestar, como si no tuviera prisa. Al responder, la voz de él llegó cargada de gritos: «Mierda, ¿por qué están bloqueadas las tarjetas?». Ella se llevó el móvil al oído con una calma estudiada, fingiendo sorpresa. Preguntó qué quería decir con eso, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Él mascullaba insultos entre dientes, diciendo que estaba en mitad de una comida importante y no podía pagar. Laura, con un tono pausado, le dijo que quizás se trataba de un error del banco y que en cuanto pudiera llamaría para averiguarlo. Por dentro, disfrutaba de cada segundo de su desesperación, pero en la superficie mantenía una voz dulce y neutra. Sergio insistía, pidiéndole que solucionara el problema de inmediato, y ella respondía con evasivas, asegurándole que lo haría en cuanto terminara unas cosas. Cuando colgó, se permitió cerrar los ojos y visualizarlo allí, atrapado, sin saber que la verdadera trampa apenas empezaba a cerrarse sobre él. Esa noche, Laura no hizo ninguna gestión para arreglar el supuesto error con el banco. En cambio, se preparó una cena ligera y puso música suave, como si su vida transcurriera con absoluta normalidad. Imaginaba a Sergio intentando buscar cajeros, llamando a su banco desde el extranjero y recibiendo siempre la misma respuesta: fondos bloqueados. Esa impotencia era, para Laura, una pequeña dosis de justicia anticipada. Sabía que cuanto más tiempo pasara, más iría perdiendo el control de la situación. Cuando volvió a llamarla, ella fingió estar medio dormida,
respondiendo con voz somnolienta y diciendo que lo mejor sería esperar hasta la mañana para resolverlo. Sergio bufó al otro lado, pero no tuvo más opción que cortar la conversación. Laura sonrió en la oscuridad de su habitación, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba marcando las reglas del juego. No se trataba de venganza inmediata, sino de construir un desenlace que él no pudiera prever. Y esa noche, mientras conciliaba el sueño, supo que lo estaba logrando. Laura pasó el resto de la noche sin volver a responder a sus llamadas. Sabía que cuanto más tiempo pasara, más desesperado estaría en París. Al día siguiente, se levantó temprano, preparó café y encendió el ordenador, no para ayudarle, sino para revisar nuevamente los movimientos de la cuenta y confirmar que no podía gastar ni un céntimo. Mientras tanto, su mente trabajaba en silencio, planeando con precisión cada paso que daría a continuación. No se conformaba con dejarle en ridículo a cientos de kilómetros, quería que, al regresar, se encontrara con un escenario que le dejara sin salida. Ese control sobre la situación le daba una sensación de fuerza que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez en años, no actuaba a la defensiva, ahora era ella quien tenía la ventaja. Visualizaba su regreso, cansado, furioso, sin dinero, y entrando en casa esperando comprensión. Lo que recibiría sería todo lo contrario. Guardó silencio con todos, incluso con Marta, porque quería que el impacto fuera mayor. Y así, el plan iba tomando forma en su cabeza con una precisión quirúrgica. 3 días después, Sergio apareció en la puerta con una expresión de derrota mezclada con irritación. Arrastraba la maleta y tenía el pelo despeinado, como si el viaje le hubiera desgastado más de lo que imaginaba. Laura lo observó desde el pasillo, con los brazos cruzados, pero sin mostrar todavía sus cartas. Él soltó un comentario sarcástico sobre el problemita del banco y añadió que había sido un infierno resolverlo. Ella respondió con un simple encogimiento de hombros, fingiendo no darle importancia. Sergio dejó la maleta en el salón y se desplomó en el sofá, quejándose de dolor de cabeza. Laura lo miraba con una serenidad estudiada, sin perder de vista ningún detalle de su lenguaje corporal. Notaba que él intentaba recuperar el control, hablando de sus supuestos encuentros de trabajo y exagerando cifras para darle credibilidad. Pero esa fachada le duraría poco. Laura, mientras asentía, repasaba mentalmente el momento exacto en que le mostraría la prueba de su mentira y cómo lo dejaría sin argumentos. Esa misma noche, Laura preparó una cena especial, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Eligió un menú que a él le encantaba, encendió velas y puso música suave. Quería que Sergio pensara que estaba en un ambiente relajado, que todo seguía como antes. La mesa perfectamente dispuesta era parte del escenario que había creado para la confrontación. Él, confiado, comenzó a hablar de negocios y de futuros viajes, creyendo que ella se había tragado su versión. Laura sonreía de vez en cuando, sirviendo el vino y escuchando como si todo fuera una conversación normal. Pero en su interior, contaba los minutos para el momento clave. No quería gritos ni escenas precipitadas, quería que cada palabra y cada gesto tuvieran el peso suficiente para que él entendiera que no había vuelta atrás. Mientras cortaba el pan, su mano rozó discretamente el sobre que tenía preparado en el aparador. Pronto, todo saldría a la luz, y la calma aparente se rompería como un cristal bajo presión. Cuando terminaron el primer plato, Laura se levantó con calma y fue hasta el aparador. Tomó el sobre que había colocado allí antes de la cena y lo depositó suavemente junto al plato de Sergio. Él la miró con curiosidad, preguntando qué era. Sin decir una palabra, Laura hizo un gesto para que lo abriera. Dentro, las fotografías que Marta le había enviado se deslizaban como cuchillas sobre la mesa, Sergio y la mujer rubia, paseando de la mano, riendo en París, brindando con vino. Su rostro cambió en cuestión de segundos, pasando de la sorpresa a un blanco pálido. Laura lo observaba fijamente, sin pestañear, mientras él iba pasando las fotos con manos temblorosas.
No necesitaba añadir explicaciones, las imágenes hablaban por sí solas. El silencio en la habitación se volvió asfixiante, roto solo por el sonido del papel al deslizarse. Laura sentía que cada fotografía caía como una sentencia. Sergio intentó esbozar una sonrisa nerviosa, pero sus labios apenas se movieron. La evidencia estaba ahí, y cualquier mentira sería inútil. La seguridad que Sergio había mostrado durante la cena se evaporó en un instante. Su mirada evitaba la de Laura, como si buscar un punto fijo en la mesa pudiera salvarle de la situación. Ella permanecía inmóvil, sosteniendo su copa de vino con una calma que contrastaba con el temblor que empezaba a apoderarse de él. El silencio se alargaba, y en ese espacio se podía sentir el peso de la traición, la mentira y el desprecio acumulados. Sergio tragó saliva, intentando encontrar palabras, pero ninguna parecía adecuada. Laura, sin perder la serenidad, inclinó levemente la cabeza, observando cada microgesto en su rostro. Sabía que en su interior se debatía entre inventar una excusa y reconocer la verdad. El leve tic en su mandíbula y la forma en que apretaba los labios confirmaban su incomodidad. Ella no lo interrumpió, quería que sintiera cada segundo de ese momento como una condena silenciosa. Sergio dejó las fotos sobre la mesa, incapaz de seguir mirándolas, pero el daño ya estaba hecho. Cuando por fin rompió el silencio, Laura habló con voz firme y pausada. Le dijo que no hacía falta que intentara justificar lo que era evidente, porque ya había tomado una decisión, había pedido cita con una abogada y el divorcio estaba en marcha. Sergio levantó la vista, sorprendido por la frialdad de sus palabras, como si no hubiera esperado que ella reaccionara de forma tan directa. Laura continuó, explicando que no solo se trataba de una infidelidad, sino de un engaño prolongado y premeditado. Sergio intentó interrumpirla, pero ella levantó una mano para detenerlo. No quería escuchar excusas ni falsas promesas. Le dejó claro que todo lo que había construido con él había terminado en el momento en que decidió viajar a París con otra, fingiendo un compromiso laboral. Sus palabras, medidas y calculadas, le cortaban cualquier posibilidad de réplica. Laura sabía que ese era el inicio de su liberación, y cada frase pronunciada reforzaba su decisión de no dar un paso atrás. Sergio, con el rostro tenso y las manos sudorosas, intentó balbucear que todo había sido un malentendido profesional. Dijo que la mujer de las fotos era una socia de negocios y que las imágenes se habían malinterpretado. Laura lo escuchaba sin pestañear, dejando que cada palabra se ahogara en el aire por falta de credibilidad. Sabía que, detrás de ese tono forzado, lo que había era desesperación. Cuanto más hablaba él, más evidente resultaba que no tenía argumentos sólidos. Su voz se quebraba en algunas frases, intentando aparentar seguridad, pero la mirada lo traicionaba. Ella no lo interrumpió al principio, porque quería que se agotara en sus propias mentiras. Pero cuando comenzó a decir que todo había sido improvisado, que ni siquiera planeaba viajar a París, Laura arqueó una ceja con ironía. Las reservas de hotel y los tickets de compras que había visto en la cuenta eran prueba de lo contrario. En ese momento, comprendió que no tenía sentido seguir escuchando. Sergio podía seguir tejiendo una historia, pero cada hilo estaba lleno de agujeros imposibles de tapar. Laura se levantó de la mesa, con un movimiento sereno pero cargado de decisión. Le dijo a Sergio que recogiera sus cosas personales y se marchara esa misma noche. Él abrió la boca para protestar, pero el tono de ella no dejaba espacio a discusión. Indicó claramente que no quería verlo al amanecer, que su presencia ya no tenía cabida en esa casa. Sergio, atónito, intentó alargar la conversación, pero la frialdad de Laura era como un muro impenetrable. La calma en su voz contrastaba con el peso de sus palabras, que no admitían réplica. Él intentó recurrir a un tono más suave, suplicando que lo pensara, pero Laura no cedió. Incluso le señaló la maleta que había dejado en el salón, como si todo estuviera ya preparado para su salida. La decisión estaba tomada y no había marcha atrás.
Sergio, visiblemente frustrado, comenzó a recoger algunas prendas, lanzando miradas de reproche que no encontraban respuesta. Laura se mantuvo firme, de pie junto a la puerta, observando cómo cada paso de él hacia afuera era un cierre definitivo a una etapa de su vida. Al día siguiente, Laura llamó a su familia y a sus amigos más cercanos para contarles lo ocurrido. Temía encontrar reproches o consejos para reconciliarse, pero recibió lo contrario, un respaldo absoluto. Su hermana le dijo que llevaba tiempo sospechando del comportamiento de Sergio y que admiraba el valor con el que había actuado. Marta, emocionada, le aseguró que siempre estaría a su lado y que no permitiría que se sintiera sola en este proceso. Aquellas palabras eran un bálsamo después de tantos meses de dudas y soledad emocional. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes y llamadas de apoyo. Incluso algunos compañeros de trabajo, que habían notado cambios en su ánimo últimamente, se acercaron para ofrecerle ayuda. Laura se dio cuenta de que, aunque había perdido a alguien que creyó importante, seguía teniendo un círculo sólido de personas que la valoraban de verdad. Ese respaldo le dio fuerzas para concentrarse en lo que venía, rehacer su vida sin mirar atrás y demostrarse a sí misma que podía seguir adelante con más fuerza que nunca. Tras la partida de Sergio, la casa se sintió extrañamente tranquila. Laura aprovechó ese silencio para reorganizar su vida y recuperar rutinas que había abandonado por él. Volvió a levantarse temprano para hacer ejercicio, retomó un curso de fotografía que siempre había querido completar y pasó más tiempo con su familia. La ausencia de sus críticas y su tono autoritario le permitió respirar con libertad, sin sentirse vigilada. Descubrió que podía llenar sus días de actividades que la hacían feliz sin depender de nadie. Esa sensación de independencia le devolvió la energía que creía perdida. Con el paso de las semanas, su autoestima comenzó a fortalecerse. Laura se dio cuenta de que, aunque la traición había sido un golpe duro, también había abierto la puerta a nuevas oportunidades. Su trabajo empezó a ocupar un lugar central en su vida, y cada proyecto exitoso era una prueba de que podía brillar por sí misma. Ya no esperaba llamadas ni mensajes de Sergio, su tiempo y sus pensamientos estaban enfocados en su propio bienestar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era suyo. Un mediodía, mientras almorzaba con Marta en una terraza, escuchó de casualidad una conversación en la mesa de al lado que captó su atención. Dos mujeres comentaban sobre un hombre al que su pareja había dejado por un empresario mayor y adinerado en París. Marta, con una mirada significativa, le dijo que eso sonaba demasiado familiar. Al investigar un poco, confirmaron que la mujer de las fotos había roto con Sergio pocas semanas después de aquel viaje. La noticia le provocó una mezcla de sorpresa y una extraña sensación de justicia. No era que le alegrara la desgracia de otro, pero saber que la relación por la que había sido traicionada se había derrumbado tan rápido le dio un cierre inesperado. Marta bromeó diciendo que, al final, la amante había seguido el mismo patrón que Sergio, buscar algo que le beneficiara y marcharse cuando dejara de servir. Laura sonrió, no por venganza, sino porque aquello le confirmaba que había tomado la mejor decisión al alejarse de él. La historia, de algún modo, se estaba escribiendo sola a su favor. Con el tiempo, Laura descubrió más detalles de esa ruptura. Resultó que la amante había conocido a un empresario francés, dueño de varios hoteles en París, que le ofreció una vida mucho más lujosa que la que podía darle Sergio. Sin dudarlo, ella lo dejó, dejándole con deudas y sin el apoyo que creía tener. Laura escuchó esa historia de boca de una excompañera de trabajo de Sergio, que le contó cómo él había intentado ocultar su nueva situación, pero sin éxito. La ironía era evidente, había perdido todo por alguien que lo abandonó a la primera oportunidad. Aquella revelación no provocó en Laura tristeza ni rabia, sino una calma profunda. Era como si el universo le hubiera mostrado que cada acción tiene su consecuencia, y que la caída de Sergio no había necesitado de su intervención directa. Comprendió que su mejor venganza había sido seguir adelante con dignidad. Con cada paso que daba hacia su nueva vida,
más se alejaba del caos que él representaba. Y en ese proceso, la paz comenzaba a instalarse definitivamente en su corazón. La noticia de que la amante lo había abandonado no fue el único golpe para Sergio. Sin el respaldo económico que presumía tener y con una reputación dañada, empezó a perder trabajos esporádicos que apenas le permitían cubrir sus gastos. Intentó recuperar viejos contactos profesionales, pero la mayoría le dio la espalda, recordando su actitud arrogante de otros tiempos. Poco a poco, se vio obligado a vender algunas de sus pertenencias más preciadas para pagar deudas acumuladas. Aquella imagen de hombre seguro y exitoso que tanto cuidaba comenzó a desmoronarse. Finalmente, tuvo que volver a vivir con sus padres, algo que para él representaba la derrota más humillante. Pasó de presumir viajes y cenas caras a depender de la pensión de sus progenitores para subsistir. Laura supo de esto por comentarios de conocidos en común, y aunque no se alegró abiertamente, sintió que la vida le estaba dando una lección que ella no podría haber planeado mejor. La caída de Sergio era tan inevitable como justa, y Laura observaba todo desde la distancia, sin intención de acercarse jamás. Tras su expulsión, Sergio intentó en varias ocasiones ponerse en contacto con Laura. Llamadas, mensajes, correos, todos quedaron sin respuesta. Ella bloqueó su número y eliminó cualquier vía por la que pudiera alcanzarla. No quería explicaciones tardías ni promesas vacías, su silencio era una barrera definitiva. Cada vez que recibía un intento de contacto, lo borraba sin siquiera abrirlo, reafirmando su decisión de cortar cualquier vínculo. Para Laura, no responder era una manera de protegerse y dejar claro que su vida ya no incluía a Sergio. Ese silencio no solo fue hacia él, sino hacia todo lo que le recordara su pasado juntos. Evitó lugares que solían frecuentar, cambió rutinas y se centró en proyectos nuevos. Con el tiempo, descubrió que ignorar su existencia le daba más paz que cualquier confrontación. Sergio, al no obtener respuesta, dejó de insistir, aunque Laura sabía que la herida en su orgullo quedaría abierta para siempre. Y eso, sin palabras, era un cierre que ella consideraba perfecto. Liberada de la sombra de Sergio, Laura comenzó a redescubrir quién era realmente. Retomó pasiones que había dejado de lado, como la fotografía y los viajes cortos a ciudades cercanas. También se inscribió en talleres y conferencias, ampliando su círculo social con personas que compartían sus intereses. Cada pequeño logro la hacía sentir más segura de sí misma, como si estuviera reconstruyendo pieza a pieza una versión más fuerte y auténtica de la mujer que alguna vez fue. En el trabajo, su rendimiento mejoró notablemente y pronto recibió un ascenso que le dio aún más independencia económica. Laura empezó a permitirse pequeños lujos, no para impresionar a nadie, sino para disfrutarlos por sí misma. Cada paso que daba era un recordatorio de que había salido de una relación que la limitaba para entrar en una vida que la expandía. Y esa transformación, lenta pero constante, era la mejor prueba de que había tomado el camino correcto. En uno de los cursos de formación a los que asistía, Laura conoció a Javier, un hombre amable, educado y con una sinceridad que contrastaba enormemente con lo que había vivido con Sergio. Al principio, se mostraba cautelosa, aún con cicatrices emocionales, pero la paciencia y el respeto de Javier le permitieron bajar la guardia poco a poco. Comenzaron con conversaciones casuales sobre sus trabajos y aficiones, hasta que, casi sin darse cuenta, empezaron a quedar fuera del aula. Javier nunca intentó apresurar nada, su interés era genuino y sin dobles intenciones. Laura notaba que, a su lado, podía ser ella misma, sin temor a ser juzgada o manipulada. Sus encuentros se llenaban de risas, paseos tranquilos y gestos simples que le recordaban lo que era el verdadero afecto. No se trataba de olvidar el pasado, sino de construir algo nuevo sobre bases sólidas. Y cada vez que Javier la escuchaba con atención, Laura entendía que la vida, a pesar de las heridas, siempre podía ofrecer segundas oportunidades. 2 años después de aquel doloroso capítulo, Laura y Javier vivían juntos en un pequeño piso lleno de luz y plantas que ella cuidaba con esmero.
Habían construido una relación basada en la confianza mutua, la comunicación y el respeto. Sus días eran sencillos, pero llenos de momentos que valían más que cualquier lujo: desayunos compartidos, escapadas improvisadas y tardes de lectura en el salón. Laura sentía que, por fin, había encontrado un hogar, no en un lugar físico, sino en una persona. Además, la noticia de que esperaban su primer hijo llenó su vida de una ilusión nueva y profunda. Los preparativos para la llegada del bebé se convirtieron en un proyecto compartido que unió aún más a la pareja. Laura miraba hacia atrás y veía todo lo que había superado para llegar a ese momento. Y comprendía que, aunque el camino había sido doloroso, cada paso la había llevado exactamente hasta donde debía estar. Una tarde de otoño, Laura entró en una cafetería del centro para resguardarse de la lluvia. Mientras esperaba su café, notó una figura familiar sentada en una mesa junto a la ventana. Era Sergio, solo, con el rostro visiblemente envejecido y la mirada perdida. Llevaba ropa gastada y un aire de agotamiento que contrastaba con la imagen arrogante que recordaba. Durante unos segundos, él no la vio, y Laura tuvo la oportunidad de observarlo sin ser detectada. Cuando finalmente sus miradas se cruzaron, Sergio pareció despertar de un letargo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y melancolía. Hizo un amago de levantarse, pero Laura, con paso firme y una leve sonrisa, se dirigió hacia la puerta sin pronunciar palabra. No necesitaba revivir nada de lo que había quedado atrás. Mientras salía a la calle, sintió que ese encuentro era la confirmación final de que su historia con él estaba completamente cerrada. Laura caminó por la acera mientras la lluvia fina le rozaba el rostro, sin volver la vista atrás. Sabía que Sergio la observaba desde el interior de la cafetería, pero no le dio la satisfacción de detenerse. La ligera sonrisa que llevaba no era de burla, sino de serenidad. Cada paso que daba la alejaba más de todo el dolor que él le había causado. Ya no había rabia ni rencor, solo la certeza de que no le debía nada. El silencio entre ambos decía más que cualquier conversación. Al llegar a la esquina, respiró hondo y se sintió ligera, como si ese encuentro hubiera cerrado la última puerta que quedaba abierta en su corazón. No era necesario ningún enfrentamiento, ni siquiera un adiós. La distancia era ahora su mejor escudo. Laura entendía que su fortaleza radicaba precisamente en no dejarse arrastrar de nuevo al pasado. Y así, con la cabeza erguida, continuó su camino bajo la lluvia, segura de que no volvería a cruzarse con él de la misma forma. De camino a casa, Laura reflexionó sobre todo lo que había vivido desde aquella noche en que descubrió la traición. Pensó en el dolor, en las lágrimas y en las dudas que la habían acompañado, pero también en la fuerza que había encontrado en sí misma para seguir adelante. Su verdadera victoria no estaba en ver a Sergio derrotado, sino en saber que ella había conseguido reconstruir su vida sin depender de él. Había aprendido a valorarse, a ponerse en primer lugar y a rodearse de personas que realmente la querían. Esa noche, mientras cenaba con Javier y hablaban de los planes para el futuro, sintió una paz profunda. Miró a su alrededor y comprendió que su vida estaba llena de lo que antes le faltaba: respeto, amor y honestidad. No necesitaba pruebas de que había ganado, su felicidad era la confirmación más clara. Y con esa certeza, Laura cerró para siempre el capítulo más oscuro de su historia, sabiendo que el resto lo escribiría a su manera.